Bienvenidos. Mi nombre es Daniel Piñeiro y en los próximos minutos vamos a compartir algunos conceptos sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Hemos dividido esta presentación en dos partes. No tengo conflictos de intereses para esta exposición. Comencemos con la definición de la insuficiencia cardíaca. De acuerdo a la definición universal de la insuficiencia cardíaca, esta es un síndrome clínico con síntomas y o signos causados por una anomalía cardíaca estructural y o funcional y corroborada por niveles elevados de péptido natriurético y o evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. De modo que hay cuatro elementos esenciales en la definición. Primero, que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por síntomas y signos. En segundo lugar, que expresa una anomalía cardíaca estructural y o funcional. En tercer lugar, que debe ser corroborada por niveles elevados de péptido natriurético. Y en cuarto lugar, que también puede ser corroborado mediante evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. Desde el punto de vista epidemiológico, la insuficiencia cardíaca tiene un muy mal pronóstico, ya que entre el 45 y 60% de los pacientes van a haber fallecido dentro de los 5 años de realizado el diagnóstico. Fíjense ustedes que hay una serie de características de la realidad que hace que la insuficiencia cardíaca sea sumamente importante. Hay más de 26 millones de personas con insuficiencia cardíaca. Se estima que hay más de 37 millones que no han sido diagnosticados. Más del 50% van a ser rehospitalizados después del diagnóstico de insuficiencia cardíaca y es la primera causa de hospitalización. Vamos ahora a repasar la clasificación de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca puede ser clasificada de acuerdo a la clase funcional, a la fracción de eyección, a su etiología, a la progresión de la enfermedad, y existen dos clasificaciones más nuevas, una que se conoce como MOGES y el otro es el perfil Intermax que se utiliza para insuficiencia cardíaca avanzada. De acuerdo a la clase funcional tenemos clase 1, 2, 3 y 4. De acuerdo a la fracción de eyección, tendremos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, preservada y un grupo intermedio en que está moderadamente reducida. La etiología, la primera es la isquémica, pero también tenemos la valvular, la hipertensiva, la infiltrativa, la periparto, la miocardiopatía viral y las miocardiopatías inducidas por quimioterapia. En nuestro medio debe destacarse la enfermedad de Chagas como causa etiológica de insuficiencia cardíaca. De acuerdo a la progresión de la enfermedad, tendremos un estadio A, B o C. La característica MOGES habla del fenotipo morfofuncional, la participación de diferentes órganos, la característica de la herencia genética, su etiología y el estado funcional. Y el perfil Intermax vamos ahora a revisarlo y se caracteriza por los síntomas, capacidad funcional, estabilidad hemodinámica de aquellos pacientes considerados para terapias avanzadas en insuficiencia cardíaca. Acá tenemos el perfil Intermax, en el cual vamos de un perfil 1, que es el shock cardiogénico, el 2, que es de un deterioro progresivo, el 3, que es estable pero dependiente de fármacos inotrópicos, el 4 con síntomas en reposo con tratamiento oral domiciliario, el 5 que no tolera el ejercicio, el 6
con capacidad de ejercicio limitada, y el 7, una clase funcional de la New York Heart Association clase 3 avanzada. No tocaremos fundamentalmente estos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y nos vamos a referir fundamentalmente al tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica en sus estadios más iniciales, digamos, fundamentalmente el estadio 3. Entonces, a partir de la definición universal de la insuficiencia cardíaca que tenemos a nuestra izquierda, establecemos el estadio funcional, un estadio A que es simplemente el riesgo de insuficiencia cardíaca, un estadio B que son pacientes con alteraciones estructurales pero sin síntomas de insuficiencia cardíaca. Estos dos estadios, digamos, son estadios previos a la insuficiencia cardíaca de alto riesgo. El estadio C, los pacientes con síntomas actuales o que han tenido síntomas, y el estadio D, la insuficiencia cardíaca avanzada. De acuerdo a la fracción de eyección, tendremos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, menor del 40%, preservada, mayor del 50%, y un grupo intermedio entre 41 y 49 que es moderadamente reducida. Algunas sociedades aceptan también una insuficiencia cardíaca que ha mejorado y que, si bien era reducida inicialmente, han pasado a mejorar su fracción de eyección. El tema de la fracción de eyección ha sido motivo de mucho debate y acá vemos cómo se caracterizan los pacientes de acuerdo a la fracción de eyección, de acuerdo a las guías actuales, y hay cierta diferencia entre los puntos de corte en hombres y mujeres. Pero claramente por debajo de 40% es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que digamos es la que va a ser más foco de nuestra exposición. La importancia de la insuficiencia cardíaca y su fracción de eyección en cuanto a la hospitalización, muerte y recurrencia se objetiva en esta diapositiva, donde se ve que los pacientes, cuanto peor fracción de eyección tienen, peor es el pronóstico que tienen en cuanto a mortalidad u hospitalización. Actualmente existen nuevos modelos para clasificar la insuficiencia cardíaca con la utilización de las imágenes cardíacas, caracterizando su situación volumétrica, sus flujos y presiones, lo que se llama el tracking tisular, que es la deformación del miocardio, y la caracterización del tejido mediante particularmente resonancia magnética. De modo tal que la clasificación clásica de la fracción de eyección va a ser completada con estos elementos de las imágenes cardíacas. Desde el punto de vista etiológico, como veíamos antes, existe una gran dispersión de las causas etiológicas en el mundo, y si nos fijamos particularmente en nuestra región, en Sudamérica, vemos que la cardiopatía isquémica es predominante con un 25%, pero la miocardiopatía, incluyendo la chagásica, llega a un 24.4%, y luego viene la hipertensión y la enfermedad valvular. De modo tal que la cardiopatía isquémica y la enfermedad de Chagas serían en nuestro medio las principales causas etiológicas de insuficiencia cardíaca. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, y no vamos a profundizar este tema porque lo hemos tocado el año pasado, el diagnóstico, decíamos, se basa en este algoritmo: la sospecha de insuficiencia cardíaca por factores de riesgo, por signos y síntomas, el aumento del péptido natriurético, las características ecocardiográficas, y esto finalmente va a permitir, fundamentalmente con el ecocardiograma, clasificar al paciente como fracción de eyección reducida, menos del 40%, conservada, más del 50%,
e intermedia, moderadamente reducida, entre 41 y 49%, como dijimos antes. Hay 10 cuestiones fundamentales en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que vamos a revisar rápidamente. Estas son: cómo implementar el tratamiento dirigido por las guías, cómo iniciarlo, cómo titular la medicación, cómo enfrentar los desafíos respecto a cuándo referir al paciente, cómo coordinar sus cuidados, cómo lograr la adherencia al tratamiento, cortes específicas de pacientes, por ejemplo los ancianos, el costo y acceso a la medicación, cómo manejarse con el aumento de la complejidad, las comorbilidades y los cuidados paliativos en pacientes terminales. Recientemente el American College of Cardiology ha revisado estas 10 cuestiones en la cita que se menciona en la diapositiva. Un concepto que es sumamente importante es considerar que la insuficiencia cardíaca es una condición dinámica. Fíjese en esta diapositiva cómo hay un riesgo de base, un riesgo residual después del mejor tratamiento que podamos darle al paciente y el empeoramiento del riesgo, es decir, el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca que nos lleva a la situación de riesgo avanzado, insuficiencia cardíaca avanzada. El empeoramiento de un paciente con insuficiencia cardíaca se caracteriza por síntomas y signos progresivos de la insuficiencia cardíaca a pesar del mejor tratamiento basado en las guías. Eventos previos de insuficiencia cardíaca con la necesidad de diuréticos intravenosos, de hospitalizaciones o la necesidad de consulta ambulatoria de urgencia. Hecha esta introducción, señalemos que los propósitos de esta clase serán los siguientes. Definir el qué hay que administrar, por qué, cuándo, cuánto y cómo, teniendo en cuenta las 6 dimensiones del acceso, que son la asequibilidad, la accesibilidad, la disponibilidad, la adaptabilidad, la aceptabilidad y el tratamiento de la mayor calidad posible. Entonces vamos a entrar en tema con las drogas clásicas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Las drogas clásicas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, las que prolongan la vida, son los beta bloqueantes, los inhibidores de la enzima convertidora, los bloqueantes del receptor de la angiotensina y los antagonistas de los mineralocorticoides. Los diuréticos son el mejor tratamiento sintomático, pero no prolongan la vida de los pacientes. Los inhibidores de la enzima convertidora y los bloqueantes del receptor de la angiotensina han sido reemplazados recientemente por los llamados ARNI, que son una combinación de un antagonista del receptor de la angiotensina con un inhibidor de la neprilicina. Después esto lo veremos en más detalle. Hablemos ahora de las dosis de estos medicamentos. Sabemos que hay entonces 3 medicamentos que prolongan la vida de los pacientes en las dosis correspondientes. Entonces vamos a analizar el tema de las dosis. Las dosis, tenemos una dosis de inicio y muy importante una dosis objetiva. Por ejemplo, el bisoprolol, la dosis inicial es de 1.25 miligramos una vez por día. Y la dosis objetivo son 10 miligramos una vez por día. De modo que si tenemos un paciente con una indicación de 1.25, no estamos en la dosis objetiva. Entonces, de esta diapositiva, 2 mensajes. Una que hay una dosis objetivo y una
una dosis inicial con la cual empezamos, pero hay que llegar a la dosis objetiva. Y la otra cosa que es muy importante es ver que, por ejemplo, el bisoprolol se da una sola vez por día, en cambio el carvedilol se da 2 veces por día, y hay una diferencia de la dosis objetiva si el peso del paciente es menor de 85 kilos o mayor de 85 kilos. Entonces, tener en cuenta la dosis objetivo y la cantidad de administraciones diarias que hay que dar. Abriendo paréntesis con esto, cuanto menos dosis diarias hay que dar, mayor es la adherencia de los pacientes. Si vemos a los inhibidores de la enzima convertidora, acá tenemos 4 de las drogas más utilizadas y fíjense que la única, el captopril se da 3 veces por día. El enalapril se da 2 veces por día. Y solo el lisinopril y el ramipril se dan 1 vez por día. Si vamos al enalapril, que es la dosis que más se utiliza en nuestro medio, tiene una dosis inicial de 2.5 miligramos 2 veces por día, pero la dosis objetivo son 10 a 20 miligramos 2 veces por día. Insisto, darle a un paciente 2.5 miligramos 2 veces por día no es tenerlo en dosis objetivo. En cuanto a los bloqueantes del receptor, vemos el candesartán, el losartán y el valsartán. El valsartán, fíjense que se da 2 veces por día y la dosis objetivo son 320 miligramos en el día. Por último, acá tenemos los bloqueantes del receptor de los mineralocorticoides, la prerenona y la espironolactona, que se dan una sola vez por día, la espironolactona en dosis inicial de 12.5-25 y una dosis objetiva 25 a 50. Acá tenemos otras drogas que a veces se utilizan, como es la hidralazina y el dinitrato de isosorbide, también en combinaciones fijas. Y lo que decíamos antes, el sacubitril valsartán, que son los ARNI, con una dosis inicial de 24 o 26 miligramos de sacubitril y 49-51 de valsartán, con una dosis objetivo de 200 miligramos de la combinación 2 veces por día. La recomendación es aprender a manejar una sola droga de cada uno de los grupos, porque es prácticamente imposible recordar todas las dosis. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros, acá tenemos la cascada de tratamiento en pacientes con enfermedad cardiovascular conocida. Fíjense que de una eficacia estimada del 75%, lo que llega al paciente real es solo el 21%. Por varias razones, como son la inercia terapéutica de los médicos, la baja adherencia de los pacientes, el costo de la medicación, etc. Acá tienen el empleo en Estados Unidos de estas drogas en los pacientes sin contraindicaciones. Fíjense que las contraindicaciones son mínimas para cualquiera de estos grupos de drogas, no supera el 2%. Sin embargo, pacientes sin contraindicaciones y que no reciben tratamiento supera el 80% con los ARNI, casi el 40% con los inhibidores de enzima convertidora y bloqueantes del receptor, 26% si consideramos inhibidores de enzima convertidora, bloqueantes y ARNI, más del 30% de los beta bloqueantes y más del 65% de los inhibidores del receptor de los mineralocorticoides. Es decir, que el empleo en el mundo real de estas drogas, aún en países desarrollados, es muy bajo. Acá tenemos un déficit muy importante en cuanto a la práctica médica en el mundo real. Ahora, si analizamos las dosis, todavía la situación es peor, porque fíjense que con menos del 50% de las dosis recomendadas, se encuentran prácticamente 60% cuando consideramos los IECA, bloqueantes del receptor y ARNI,
los beta bloqueantes más de un 45%, y quizá los que alcancen mejor la dosis sean los bloqueantes de los receptores de los mineralocorticoides. ¿Por qué sucede esto? Por varias razones, porque los pacientes son más ancianos, por el problema de la función renal, por el Body Mass Index, por factores como pueden ser la edad, el empeoramiento de la función renal, la hipercalemia, la hipotensión. Nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que los pacientes estén con tratamiento completo en las dosis que recomiendan las guías de tratamiento. Otro punto a analizar es el tiempo que se tarda ante un paciente en llegar a las dosis objetivas. Y fíjense cómo en esta diapositiva se ve el retraso que existe, pero cuanto más tardío es la administración completa del tratamiento, más la posibilidad de que el paciente tenga una reinternación o una muerte. Es decir, necesitamos que el tratamiento sea completo, a las dosis indicadas y lo más rápido posible. La secuencia convencional de administración de estos medicamentos es la siguiente: comenzar con un IECA o un bloqueante del receptor, en un segundo nivel darle un beta bloqueante, en un tercer nivel el antagonista del receptor de los mineralocorticoides y eventualmente en un estadio 4 el inhibidor de los ARNI, es decir, los inhibidores del receptor de la neprilicina. Esta secuencia convencional hoy ha sido totalmente superada y esto lo vamos a ver en unos pocos minutos. La titulación hasta alcanzar la dosis objetiva típicamente requiere 6 meses o más. Es decir, que llegamos tarde al tratamiento de estos pacientes. Con esto damos por finalizada esta primera parte y lo que espero haya sido de interés y de utilidad para todos nosotros, y los invito a completar con la segunda parte de esta exposición. Muchísimas gracias.